por invitarme primero, por el aguante después y sí. Bueno. La idea de hoy es charlar un poco de un cambio que todos ustedes, no sé si ya han recibido un mail que están mandando desde el registro de las personas informando que hay un nuevo formulario de certificado de defunción, y ese mail que están recibiendo viene acompañado con un instructivo que por las dudas yo lo traje para que lo analicemos juntos. Instructivo que a mi criterio no me gusta, no es claro, y por otro lado adolece de algunas cosas que como autoridad del ministerial, como médico principalmente, como autoridad ministerial y como miembro del colegio, debemos analizarlas todas juntas, porque no queda muy en claro el tema más importante de toda esta situación para nosotros, los médicos. Cuando damos estas charlas y está el personal administrativo, los abogados y todo el mundo se va contento. Y yo digo, sí, los médicos no nos vamos tan contentos, que es el tema de la responsabilidad al momento de firmar un certificado. Entonces, como para hacer una pequeña introducción, nosotros odiamos los certificados, creo que ningún médico tiene ganas de escribir. Estamos, como dice un cirujano famoso, lo nuestro es tocar tripas y arrancar corazones, no escribir papelitos. Pero ese papelito, en los últimos tiempos, son los que nos sientan en el banquito del juzgado, y eso, por experiencia personal, les digo, no es nada agradable. El primer problema que tenemos empieza cuando el paciente ingresa al hospital. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de certificación médico-legal, ya sea certificado de defunción, cuyo desenlace trágico es que nos quede el cadáver retenido en el hospital, o en el caso de que nosotros vayamos a un domicilio a ver una persona que está fallecida, el familiar nos corra 14 cuadras porque o no le sabemos hacer el certificado de defunción o porque no lo tenemos para hacer, o lo que es peor, consideramos que no lo debemos hacer y que lo estamos haciendo por una obligación, lo cual quedamos bien con la familia y terminamos, como siempre digo, hay un banquito ahí en el medio, que es el banquito del señor juez, donde nos tenemos que ir a sentar todos. Nunca pasa nada con los pacientes. Nosotros no sabemos a quién tenemos en el hospital, nunca le pedimos el documento, no sabemos a quién tenemos en la clínica. El señor entró, todos preocupados por atenderlo, ver qué cobertura social tiene, cómo le podemos solucionar su problema, etcétera, etcétera. Pero nadie pregunta quién es el señor, o lo que es peor, ¿y usted quién es, mi amigo? Y yo soy José de San Martín. Ah, qué suerte. Bueno, y anotamos en la historia clínica José de San Martín, ¿sí? Este es un caso que nos pasó en el hospital de Pacheco, donde el famoso odontólogo Barreda apareció una semana después internado, por supuesto con otro nombre, hasta que pasó una enfermera y dijo, ¿qué tipo parecido a Barreda? Vamos a suponer que Barreda se moría. ¿Qué hacemos con Barreda? Lo guardamos en el freezer. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una certificación de quien no conocemos. En el consultorio no tenemos ese problema, porque generalmente nuestra secretaria se preocupa por pedirle el carnet de obra social y alguien ya investigó que ese señor que tiene carnet de obra social, pero en el hospital o en la clínica estamos mucho más expuestos de lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque esta identificación no depende de nosotros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno de los puntos que saca la nueva legislación que habla de certificados de defunción quiere que seamos nosotros los responsables de identificar al paciente. Y nosotros siempre decimos, nosotros somos responsables de atenderlo, no responsables de identificarlo. Que lo identifique el que quiera, nosotros no. ¿Sí? Si el señor a mí me dice que se llama José de San Martín, yo no tengo por qué dudar de que es José de San Martín. Y si me exhibe algo que diga que es José de San Martín, para mí sigue siendo José de San Martín. Si después no es, no me corresponde a mí el haber tomado las medidas necesarias como para dilucidar cuál es la identidad de la persona. Esto que ahora parece descolgado, cuando hilvanemos todo lo que vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que el final del problema radica en una de las patas de la mesa que se llama problema, una de las patas es la identificación de la persona. Obviamente, cuando nosotros hacemos un certificado de defunción mal, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros operamos un paciente de un aneurisma de aorta abdominal con una cuchara oxidada en la mesa de una cocina y el tipo anda bien, lo único que hicimos es cumplir con nuestro deber.
Pero si le dimos una inyección y le dolió la cola, no, eso es una mala praxis, es un desastre y posiblemente tengamos 4 o 5 abogados que nos hagan un reclamo. ¿Sí? Bien. El certificado de función, después vamos a ver, es un acto médico, forma parte de las obligaciones de los médicos. Entonces, si nosotros estamos en un lugar trabajando y cometemos este error, no duden que rápidamente se va a mediatizar, porque esto se vende mucho. Vamos a pasar de trabajar en la mejor institución de la zona a, como le ponen ahora el cartelito en el Hospital del Horror o en la Clínica de la Muerte, y ni que hablar en nuestro consultorio. Hemos tenido colegas en otro colegio médico que nos han venido a plantear una cosa terrible, que es su consultorio lleno de grafitis. Acá vive el doctor muerte, acá matan pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, no es una cosa buena. Por otro lado, tampoco nos gusta que si una institución, supongamos que nosotros trabajamos en el Hospital Español o el Hospital Italiano, 2 lugares de primer nivel, nosotros decimos, y un colega hace mal un certificado de función y al otro día todos nuestros pacientes nos llaman para decir, usted trabaja en el Hospital de la Muerte, doctor. Queda feo, digamos, caemos todos en una misma cacerota. Se enteraron en Cañuelas, otro caso que tuvimos hace poco, el de los famosos médicos truchos del Hospital de Cañuelas. Bueno, no nos preocupan los médicos truchos, es una preocupación del fiscal, nosotros colaboramos para que los metan en cana. ¿Qué nos preocupa de esa gente? Vale. ¿Qué nos preocupa de esa gente? Nos preocupan los colegas que quedaron trabajando. Me decía la diabetóloga de ese hospital que tenía un paciente que hacía más de 20 años que le conseguía la insulina, las lancetas, el reflectómetro, lo iba a ver a la casa, etcétera, etcétera, y el señor un día va y le dice, doctora, no me muestra el título porque yo la verdad que desconfío. Yo le hubiera roto el título en la cabeza, pero bueno, estas cosas pasan. Es decir, vuelvo a insistir, nunca pasa nada, pero el día que pasa nos pasan a todos, en mayor o en menor grado. Respetar al paciente implica, o sea, firmar el certificado de función, y acá me dirijo a los patólogos, donde, según la nueva legislación, hay que reconocer al paciente, al cadáver, el familiar lo tiene que reconocer, implica también un cambio del lugar donde vamos a reconocer ese cuerpo. Es decir, yo creo que ninguno de los que estamos acá consideramos dignos ir a la primer morgue que está ahí a reconocer ese cuerpo que está en una bolsa, envuelto en, les adelanto, porque yo tuve que ir, no es una bolsa negra para cadáveres, sino que son bolsas de residuos, lo habían embolsado de adelante y de atrás. Las cámaras frigoríficas, por supuesto, que cerraban mal la puerta, y eso líquido que se ve ahí abajo, toda la porquería que estaba dentro de la cámara, que salía, como no tenía burlete de goma, entonces uno caminaba sobre un montón de líquido maloliente para ver a su familiar, ¿sí? O lo que está al lado, que es otro caso que lo habrán visto en televisión, que es el famoso container lleno de cadáveres que había en un hospital. Es decir, cerramos en la zona sur, cerramos la morgue porque la vamos a refaccionar, y ¿dónde los ponemos los muertos? Y los tiramos en el container del fondo. Fíjense las bolsas rojas donde están los residuos patológicos. Entonces, las familias tenían que correr las bolsas de residuos para poder reconocer el cadáver. Nunca pasa nada, el señor se murió bien, no cometimos ninguna mala praxis, pero nos llenamos de juicios. Finalmente, cuando hablamos de respeto, yo les dije que la nueva legislación dice que hay un tiempo para hacer el certificado de función o el cadáver nos queda de regalo. Y lo digo bien, nos queda de regalo, porque ese regalo después no lo podemos devolver. Las judicializaciones nos están llevando aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, dentro de 4 o 5 años, para cumplir con la nueva ley, tenemos que llamar a la familia y decirle, bueno, venga a reconocer. Y le preguntamos, ¿este es su mamá o el de al lado de su papá? Y estoy mostrando 2 fotos muy buenas. Hay fotos peores. El doctor que fue forense sabe que hay fotos peores. Hemos tenido en algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires cadáveres retenidos durante más de 20 años, donde, por ejemplo, al momento de que se llamaba a la familia, se lograba buscar a la familia, o se judicializaba y venía la autorización para sepultarlo,
no podíamos poner el sexo, primero porque nadie se acordaba, segundo porque la historia no la encontrábamos y tercero porque era un cartoncito, era un metro de cartón donde no, se le habían pegado los dedos, se había transformado en una momia. Entonces no reconocíamos lo que era rostro, no se podía decir si era la nuca o el rostro, no se podía decir cuál era la parte de atrás o la parte de adelante, porque los pies se habían retraído, se habían vencido, eran como garras, y directamente no tenía genitales. Entonces, nunca pasa nada, pero acá también estamos violando derechos de los familiares y del cadáver. El cadáver sepa que tiene derechos también, ahora los vamos a charlar. Estamos en esta situación. De paso, ya que está el director de Pucallpa, les digo que perdimos los órganos de esta gente, hemos perdido una oportunidad, ¿no, doctor? Esto lo puse a propósito para no poner a ningún colega que sale en la televisión. Es una de las peores cosas que nos pueden pasar en la vida, caer en manos de los periodistas, ¿sí? Todo lo que hicimos en nuestra vida se va a la basura en 5 segundos. Si hace poquito estuvieron viendo el problema que hubo en Moreno, con el nene ese que durante 4 días dijimos que era nena y después le dijimos que era nene a la familia, habrán visto esa situación horripilante donde el productor invita a los médicos que actuaron a dar una conferencia en la puerta del hospital para que quede más lindo el fondo del hospital, y abajo lo estaba esperando la familia con 15 morochos que tiraron piedras, huevos, los insultaron, los amenazaron y terminamos haciendo la denuncia penal por amenazas, cuando en realidad la macana la habíamos hecho nosotros. Pero digamos, no es una situación agradable. Les aconsejo, dicho sea de paso, como prevención legal, jamás se presten a salir en la televisión, y mucho menos de un caso donde se lo están cuestionando ustedes. Finalmente llegamos a la palabra acto médico. ¿Qué es el acto médico? Todo lo que hacemos porque la legislación que regula nuestra actividad nos lo dice. Esa legislación, ¿sí?, nos da derechos y obligaciones. Una cosa muy difícil de entender para los colegas es por qué tenemos que cumplir con la ley. Bueno, tenemos que cumplir con la ley porque por eso es una ley, si no, no tenemos que cumplir. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de médico legal, muchos de ustedes nos contestan: yo me manejo con el protocolo de la clínica, no sé, del centro, o me manejo con las normativas de la Sociedad de Obstetricia de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo muy lindo, pero no sirve. No es un eximiente, ni siquiera es un atenuante. Esto que está acá es la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa? Es el orden jurídico de cualquier país democrático, adoptado por todos los países del mundo que tienen un gobierno democrático. Entre ellos estamos nosotros. El vértice de la pirámide, también conocido como nivel fundamental, son todos los tratados internacionales que existen en el mundo, a los cuales el país puede adherir o puede no adherir, ¿sí? Nuestro país adhirió a todos, ¿tá? Por ejemplo, Israel no adhirió al tratado contra la tortura. ¿Por qué? Porque como ellos están en guerra, consideran que la tortura es para evitar una catástrofe, no adhirieron. La India no adhirió al Tratado Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil o el Trabajo Esclavo. ¿Por qué? Porque tienen a los chicos de 5 años que le dan un plato de arroz y los ponen a laburar. Irán obviamente no adhirió a los derechos de la mujer. Sale más cara una cabra que una señora. Entonces, nosotros hemos adherido a todos los tratados internacionales que hay, ¿sí? De hecho, los últimos 14, en una sesión maratónica del gobierno de Menem, se firmaron. Y después no hubo más, pero todos los tenemos adentro. Y en función de eso está la Constitución, que es la Carta Magna del país. La Constitución hace una apertura más amplia a leyes orgánicas, ordinarias, nacionales, provinciales, etcétera, etcétera. Por debajo de las leyes van a ver que dice reglamentos, que es, por ejemplo, el reglamento del Ministerio de Salud, ordenanzas que pueden ser las municipales, sentencias judiciales, entre medio de las ordenanzas y los reglamentos están las disposiciones colegiadas, etcétera, etcétera. Está todo muy bien, pero ¿qué valor tiene esto? Yo no puedo, vamos a empezar de abajo para que se entienda, no puedo hacer una sentencia que vaya en contra de una ordenanza, ni una ordenanza que vaya en contra de un reglamento, ni un reglamento que vaya en contra de una ley, ni una ley que vaya en contra de la Constitución, ni una Constitución que vaya en contra de los derechos principales. ¿Esto qué es?
Si yo tengo una ley que dice que tengo que firmar el certificado de defunción de todos los pacientes que he asistido, y la ley me permite, me brinda la seguridad de estar amparado por toda su protección, pero me obliga a todo lo que la ley dice que estoy obligado a hacer, yo estoy obligado a hacerlo. Y no puedo usar como argumento un determinado nivel inferior al nivel legal como excusa. Ejemplo, hace muchos años, ¿hay obstetras acá? Hace muchos años, ¿se acuerdan el problema que hubo con el colegio de obstétricas que se negaban a identificar a los recién nacidos? ¿Por qué? Porque el colegio de obstétricas se creó en la época de Ramón Carrillo. En la época de Ramón Carrillo, dentro de los hospitales, así como había médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, había algo que se llamaba oficial identificador, que era un tipo que se lo mandaba a la Policía Federal a hacer un curso de dactiloscopía para que le tome la huella a plantar a los chicos. Después desapareció. Desapareció por uso y costumbre, no desapareció porque lo sacamos. Si lo buscamos en papeles está. Pero desapareció. Entonces las obstétricas dijeron, no, existiendo la figura del oficial identificador, nosotros nos negamos a identificar al recién nacido. Con lo cual, tuvimos más o menos 12.000 chicos que tenían que hacer juicio de identidad para que después los podamos identificar. Salvo que, y acá el hilo siempre se corta por la buena voluntad de los colegas, el obstetra agarraba y decía, dejale, tomo yo la huella de la patita al pibe. Entonces iba y lo hacía. Creo que ustedes lo han hecho, yo lo he hecho y no soy obstetra, así que... Hasta que a alguien se le ocurrió, del colegio de obstétricas, se enojó mucho y lo judicializó. Y le salió mal. ¿Por qué? Porque la sentencia fue, hay una ley, que es la 14.494, que dice que toda persona tiene el derecho a ser identificado al momento de nacer. ¿Podemos ir en contra de una ley? No. ¿Tenemos un documento que dice que no lo voy a hacer? Sí. ¿Está al mismo nivel de la ley? No, está más abajo. El bien superior es la ley. Cúmplala, doctor. Y así fue sancionado el colegio de obstétricas y al día de hoy, salvo en un solo lugar en la provincia de Buenos Aires, que nos tocó Kosovo, están ahí a las piñas, todas las obstétricas están identificando a los recién nacidos. Ergo, ¿a qué va con esto? Nosotros vamos a trabajar dentro del nivel legal. No nos podemos trabajar en otro nivel. Y no podemos utilizar otro elemento que no sea la ley pura. Esta es una frase que me afané. Dice, la razón es el bien que más abunda en el mundo porque todos la tienen. Es decir, cada vez que hablamos con algún colega, él tiene la razón. Nosotros no. Entre los cuales me incluyo. Esto simplemente para que se tenga una idea del problema que estamos hablando y piense cada uno de ustedes esta noche en su casa la proyección que puede tener en el futuro. Lo que está en celeste, esto lo saqué de cuando éramos forense, de cuerpo médico forense, son todos los juicios que se iniciaron, perdón, de la Corte Suprema, son todos los juicios que se iniciaron por reclamos profesionales. No mala praxis, reclamos profesionales con daños, ¿sí? ¿Por qué? Mala praxis es una sentencia, yo no puedo iniciar un juicio con una sentencia. Yo sospecho que el doctor me atendió mal, pero hasta que no me digan que la sentencia diga que me atendió mal, no es una mala praxis. Si ustedes miran en la década, vamos a hablar mal de los abogados, ¿hay abogados acá? Vamos a suspender a hablar mal de los abogados. Los abogados son muy buenos. En la década del 70 al 80 por ahí, la mayoría de los abogados, y no estoy hablando de los abogados que trabajan bien, estoy hablando de los abogados, los que conocemos como cuervos o como caranchos. De la misma manera que tenemos médicos que sabemos que colaboran con los cuervos y con los caranchos, si no, no existiría. Se dedicaban a otra cosa. En esa época había una ley, me acuerdo que era la 9688, que era la ley, la doctora no se acuerda porque es mucho más joven que yo, era una ley que era la ley de enfermedades laborales. ¿Qué decía esa ley? Ridícula. El empleador tiene que demostrar que el empleado no se enfermó por la actividad que realiza. Entonces venía un señor y hacía una demanda porque decía, yo tengo, me acuerdo de haberlo visto, una comunicación interauricular producto de haber trabajado en un negocio, en un comercio del centro. Entonces el juez, la ley que decía, el empleador tiene que demostrar que eso no fue así.
demostramos? ¿Cómo demostramos que un señor no es diabético porque nosotros lo pusimos a trabajar cerca de un chupetín? No tiene sentido. Entonces, la plata, los abogados la conseguían con eso. Y a nosotros nos dejaban tranquilos. Después empezaron a aparecer otro tipo de situaciones, aparecen las superintendencias de riesgo de trabajo, las famosas SRT, ya empiezan a ver que el paciente, a lo mejor le pusimos una prótesis de 20 cuando le tenemos que haber puesto una de 30, y quedó bien, sí, eso no me importa, pero le podrían haber puesto una de 30, los reclamos empiezan a subir. Todo lo que está en celeste es de década a década como va evolucionando. Hasta que llegamos en la época del 2000 al 2010, donde vemos esa tremenda columna. ¿Por qué? Porque aparecen un montón de derechos, ¿sí?, que son derechos que existían y que antes no se reclamaban. No hay nada menos milico que yo, pero le voy a robar una frase: no se queje si no se queja. La gente no sabía que tenía determinados derechos y de repente se dio cuenta que los tenía. Es decir, antes íbamos nosotros a comprar a la carnicería, la carne estaba bombada y no le comprábamos más. Hoy sabemos que podemos ir a defensa del consumidor y reclamar que nos devuelvan la plata, nos den 2 churrascos más y le clausuren la carnicería. Y se hace. Entonces la gente empezó a reclamar y mucho más. Igual tranquilidad. Lo que está en violeta son las sentencias. Si bien esas sentencias no son coincidentes, ¿por qué? Porque un juicio tarda más o menos entre 4 y 6 años, entonces muchas de las sentencias que tenemos ahí pueden corresponder al periodo anterior. No obstante eso, fíjense que va en descenso la cantidad de sentencias que hubo desfavorables contra profesionales en relación a la cantidad de juicios empezados. Esto tira al piso el miedo que tenemos de nos están llenando de juicios y los estamos perdiendo. Es posible que nos estén llenando de juicios. Lo que no estamos haciendo es perdiendo lo que cada vez estamos ganando más. Esta otra diapositiva viene del mismo sector y básicamente cada uno la interpreta como quiere. La ley argentina dice que el juicio penal es individual. Es decir, si la doctora me somete a mí a algo que yo considero que es mala praxis, la doctora es responsable de lo que me pasó. Pero a la hora del juicio civil, que es la que le interesa a los abogados y a la mayoría de los pacientes, la ley dice que quien contrató a la doctora, quien la puso donde está trabajando, tiene que pagar. Entonces uno rápidamente piensa, a ver, yo a la doctora le saco, está bien, le voy a embargar ese sueldazo que tiene en el hospital, que seguro que le alcanza para viajar a Europa todos los meses. Pero con eso no me quedo contento, pero tal vez al Ministerio de Salud le saque 1 o 2 millones de mangos, o al sanatorio ni que hablar, porque encima del sanatorio le embargo las camas y no se las dejo usar y me paga más rápido que el Ministerio de Salud, que si nos cierran camas nos hacen una gauchada, pero bueno, al margen. Es así que del 100% de los juicios empezados en la última década, esos 134.000 juicios que veíamos antes, el 68% fue contra la institución que contrató al médico. Y solamente el 32% fue contra los médicos. Estamos hablando de juicios civiles, no penales. Con lo cual, cada uno haga su lectora. La que hago yo es, el 68% quería gritar y el 32% estaba enojado. Ahora bien, nosotros también nos exponemos mucho. ¿Por qué? Si nosotros fuéramos abogados, la doctora supongo que tener unos 20 o 30 mil leyes para saber, le podemos hasta llegar a perdonar que 1 o 2 no las conozcan. ¿Sí? Nosotros las únicas leyes que tenemos que conocer son las que están ahí. ¿Las tenemos que conocer al dedillo? No, tenemos que conocer la que nos interesa. No conocer la ley 17.132, no digo estudiarla, leerla para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, tal vez es hasta tonto, porque hasta para programar el televisor leemos el manual y no estamos leyendo el manual de la ley que regula nuestra actividad como médicos. Es una ley muy linda, tiene 48 hojas, la parte médica son 9 nada más, tenemos que leer 9 hojitas, más hemos leído para llegar a ser médicos. Después hay otras leyes que pueden interesarnos o no, solamente saber que existen. La ley de derechos del paciente también la tenemos que tener, porque siempre que hay un médico del otro lado tiene que haber un paciente.
y generalmente el paciente nos reclama sobre la ley de derechos del paciente. Después la tenemos que leer. La ley de salud mental, tenemos que conocer que existe, salvo que seamos psiquiatras, para un médico clínico, para la doctora que es ginecóloga, el doctor que es ginecólogo, obstetra, para la doctora que es terapista, la ley de salud mental, mucho sentido no tiene. Con saber que existe y tener los rudimentos en la cabeza de lo que dice, estamos bien. La ley del nombre genérico de los medicamentos, creo que todos recetamos por el nombre de la droga ya hace muchos años. La ley de fecundación, aparte tiene 2 renglones, dice, se deberá hacer la receta por el nombre genérico, mucho ciencia más. La ley de fecundación asistida, si no me dedico a la fecundación asistida, no me dedico a la ginecología, yo que soy cardiólogo, mucho la verdad, mis pacientes no se embarazan, y menos en forma asistida, más por ahí asistida por otro. La ley de violencia laboral, si no vamos a hacer gremialismo, no es necesario que la leamos. Sin embargo, es bueno conocerla, porque a lo mejor algún día vamos a ser víctimas de violencia laboral. No se imaginan, mi oficina en el ministerio debe recibir unas 7 personas por día por reclamos judiciales. La oficina de violencia laboral debe recibir unas 40 personas por hora. No se imaginan la violencia laboral que se está viviendo en este momento, tanto a nivel institucional público como a nivel institucional privado, ¿sí? Y cuando lean la ley van a ver que no hablamos de violencia cuando me gritan o cuando me pegan. Hay otro montonazo de violencia que existen, que nos están exponiendo y nosotros no sabemos que estamos expuestos. Entonces, pegarle una ojeadita alcanza y sobra. La ley de certificaciones médicas es lo que vine a hablar hoy. La ley de actividades profesionales, si nos vamos a dedicar a ser directores dentro del ámbito público, la leemos, si no, para nosotros no existe. Y la ley 430, que es la ley del empleado público, si no vamos a ser empleados públicos, no la leamos. Pero si vamos a ser empleados públicos, vamos a leerla, chicos, porque a lo mejor nos están sacando vacaciones, nos están sacando plus de guardia, nos están sacando un montón de cosas que necesitamos, que son nuestros derechos y que hoy, por X motivo, tal vez no nos los estén dando, y si no los reclamamos, nadie nos va a llamar para decir, ¿sabes? Porque me olvidé de decirte que te debo plata. No sé, a mí nunca me llamaron para decirme eso. En definitiva, entramos en tema. No hacer un certificado de función es un delito. ¿Por qué es un delito? Definición jurídica de delito. Es una conducta atípica. Atípica significa que está fuera del encuadre legal. Si hay una ley que dice que lo tengo que hacer y no lo hago, estoy infringiendo la ley. Si infringo una ley, estoy cometiendo un delito. ¿Cómo sé que es un delito? Tiene que tener alguna forma. Es como decir, si no tiene soplo tubario, no tiene condensación y no tiene pectorilio áfona, posiblemente no sea una neumonía. Bueno, yo hago el mismo diagnóstico, que es una conducta típica, está fuera del encuadre legal, es una conducta antijurídica, es decir, me pueden partir el cráneo si no lo hago, y obviamente tiene que existir un culpable. Somos nosotros los culpables, no cumplimos con la ley. Por lo tanto, no firmar un certificado de función ni ningún certificado legalmente obligados es un delito. El otro concepto, para entender lo que vamos a hablar después, es la palabra muerte. ¿Qué es la muerte? Por definición, es un triple síndrome. A mí la palabra síndrome no me gustó y le agregué en proceso, aparte porque soy un jodido y me gusta cambiar, siempre agregar algo. De caducidad definitiva. Esa caducidad es biológica, social y jurídica. Es decir, yo no estoy diciendo con ese certificado de defunción, este señor Jorge Lucero está muerto. Yo digo, Jorge Lucero está muerto. No puede ejercer el comercio, no se puede casar, no puede viajar, no puede sacar la libreta de enrolamiento, ni el registro, ni concurrir al club. Esto es fundamental que nos lo metamos en la cabeza, porque esto es por lo cual terminamos presos. Es decir, nosotros no solo estamos diciendo esto es un muerto, estamos diciendo esto es un muerto y le estamos negando todos los derechos que el Señor tuvo en vida. Si nosotros nos equivocamos, piensen esto. Les voy a dar un ejemplo, me acabo de acordar. Un colega de un hospital también de zona sur encuentra como divertido, cuando recién salió el certificado de función viejo, ponerse a practicar. Entonces lo agarré y lo llena con sus datos. Pone el nombre, DNI, dirección, murió de paro cardiorrespiratorio traumático, le puso. Ahí tirado, se reían todo. Ese fue el de la guardia.
Al otro día vino la señora de registro civil, dijo, mirá dónde dejaron el certificado. Ya yo lo procesó, hizo el acta de función, lo dieron de baja al señor, el señor se murió. El señor no importa, el colega seguía viniendo a la guardia. A fin de mes no le depositan el sueldo. ¿Qué pasó? Va a averiguar y dice, usted se murió. Nah, sí, te juro que está muerto. Empieza a averiguar más. Y como era un hospital que tenía un servicio social muy eficiente, porque vieron que los servicios pueden ser, ¿qué te pasa si Ciclodexa? O puedo revisarlo, ver qué tiene, tratar. Bueno, este era de los que lo trataban bien. Le habían presentado en todos lados. Entonces el señor se entera que le cerraron la cuenta bancaria, ya no estaba más casado, ya no tenía tarjeta de crédito, ya no podía cobrar el sueldo, le habían anulado el registro de conductor. Entonces dijo, no, dijo, miren que estoy vivo. Ah, bueno, hago un juicio de reidentidad. Hace 9 años. Ya no trabaja más, obviamente, para nosotros. Nosotros le tuvimos que retener desde el ministerio todos los sueldos porque no se le puede pagar el sueldo a un muerto. Y logramos convencer en ese momento al ministro, decirle, mira, es tan bobo que nos da pena echarlo. Entonces nos lo convencimos de que le saque una resolución por la cual le conservamos el puesto de trabajo vigente hasta tanto el señor reviva y pueda entrar a trabajar. Al día de hoy no sabemos de qué está trabajando, ni de qué está viviendo, sabemos que debe estar contento porque ya no está más casado, pero esto no sabemos. Entonces, esa es la importancia de la certificación que nosotros estamos haciendo, muchachos. Otra cosa que nos encontramos siempre, cada vez que tenemos un muerto, tenemos que pensar, ¿le tengo que hacer el certificado de defunción o no le tengo que hacer el certificado de defunción? Entonces, vamos a la ley que explica que hay 2 tipos de muerte. La muerte natural o normal, es decir, no que está normalmente muerto, sino que se murió de causa biológica, o se murió de viejo o se murió porque está enfermo. O la muerte violenta o anormal. Dentro de muerte violenta no esperen el concepto de tiene que haber un trauma externo que le ocasione la muerte, ¿sí? Pero en el medio de las dos nos quedaba un agujero grande. Entonces, después de mucho pelearnos, logramos que los señores diputados y senadores voten las causas de muerte de etiología dudosa. Esto costó muchísimo convencer a alguien que no es médico, que la gente se puede morir y no saber de qué se murió, ¿sí? Por lo tanto, tengo una muerte natural o normal, tengo una muerte violenta normal y situaciones intermedias que son las muertes de causa dudosa, que las paramos un cachito y después las vemos porque ese es el certificado de defunción que ninguno de nosotros quiere hacer. Porque el que se murió de cáncer le ponemos cáncer y el que se murió de un tiro le ponemos que se murió de un tiro. Pero el que nos trajeron, el tipo que entró dijo, ¿cómo le va doctor? Y se cayó muerto, no sabemos qué ponerle, ¿sí? O el que, estoy pensando otra, el que vamos a la casa, que hace una semana lo vimos rozagante y cuando llegamos está boleta y empezamos con la cabeza. Lo han envenenado, lo ponemos con la almohada. No. Y ya, definitivamente, para ir cerrando la primera parte, entramos en lo que es certificado. La palabra certificado es algo que, por favor, les pido que se olviden y no lo usen nunca más. Jamás hagan un certificado que empiece con la frase ¿certifico qué? Porque para la ley certifico viene del certificatio, que significa declaro bajo juramento, doy fe, no tengo dudas de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo pongo certifico que Jorge Lucero padece de una miocarditis viral y después resulta que tenía una endocarditis bacteriana, ¿qué pasa? Yo declaré bajo juramento que este tipo tenía tal cosa. Entonces, en un certificado oficial, como vamos a ver después, se usa la palabra certifico porque no hay ninguna duda y porque la ley dice que si no está certificado no lo podemos cumplir. Si yo no certifico que este cadáver está muerto y no certifico que este bebé recién nacido acaba de nacer, no puedo darle derechos constitucionales como persona, como habitante de la República Argentina. Todos los demás certificados, doctor, ¿me hace un certificado para faltar al laburo? ¿O no me hace uno para que el nene vaya a hacer yoga? O
Nunca la palabra certificado. Hay otras fórmulas que no se deben decir en público, después el doctor se las va a explicar, que se pone, dejó constancia, o el día de la fecha fue atendido fulano tal, pero nunca la palabra certificado, porque la palabra certificado los deja pegado con lo que acaban de poner. Si yo pongo, dejó constancia que en el día de la fecha atendí a, no sé, a la doctora Cecilia Hosten con un cuadro compatible con, no sé, mielomeningocele. Listo, me voy. Y mañana viene y dice, pero no tiene mielomeningocele. Yo no dije que lo tenía, yo lo que dije es que lo atendí por algo que parecía ser. Y entramos dentro del capítulo donde nos podemos defender, que es el más interesante. En el otro caso quedaríamos abrochados. Los certificados los dividimos legalmente en dos tipos. Los ordinarios u oficiales, que son aquellos que tienen una ley, un decreto, digamos, tienen una normativa legal que nos impone la obligatoriedad de tener que hacerlo. Y los no oficiales, que son aquellos que hacemos cuando se nos canta y de lo que nosotros podemos dejar un certificado de lo que queramos. De hecho, hemos visto muchos que realmente yo no lo hubiera hecho nunca. Por ejemplo, dejo constancia que fulano de tal puede ir a la peluquería y teñirse con formol para plancharse el pelo. Lo tengo guardado porque dije la primera vez que veo una cosa así. Sin embargo, lo firmó un colega. En este momento, los certificados que están del lado de la izquierda son los únicos que tienen un soporte legal. ¿Sí? Lo revisamos rápidamente. El certificado de matrimonio in extremis, el médico está obligado por la ley 17132 a extender los certificados de matrimonio in extremis. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos que hacer un certificado. No tenemos que hacer un certificado que diga que el señor se puede casar. El señor se casa si tiene ganas. Lo que tenemos que certificar es que el señor entiende que se está casando. ¿Está clara la diferencia? Bien. Entonces, cuando nosotros estamos en terapia intensiva y tenemos ese abuelito de 98 años lleno de plata, en respirador, y viene la chica de 19 que dice su última voluntad era casarse conmigo y dejarme los bienes. Y nosotros decimos, bueno, venga, cásese. Nosotros tenemos que firmar en la historia clínica y dejar una certificación que queda en el registro civil de que el señor no que se puede casar, que entiende que se está casando. Nosotros hemos tenido que concurrir a hospitales a la madrugada porque a la madrugada aparecía alguien del registro civil con un escribano y con la familia de la futura viuda y todos los dedos del paciente enchastrados arriba de un papel tratando de... No, eso no va. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, transferencia de bienes con el paciente, le agarraban la mano, el tipo del respirador le agarraban la mano con algo que parecía una firma. Esto que parece una locura, nos pasó hace muy poquito en el hospital San Martín. Todos corriendo por los pasillos al escribano para decirle, flaco, devolverme mi papel que te rompo la cabeza. ¿Qué le vamos a decir? Eso no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, o no me interesa. Si el señor se queda sin plata o se muere o revive, el problema del señor. Lo que me preocupa es que después me van a venir a buscar a mí porque yo autoricé a hacerlo y no lo podemos hacer. Entonces, la ley dice, matrimonio in extremis, estamos obligados. Ese sí empieza con certifico que fulano de tal comprende que se está casando. Ya están impresos. El otro es el certificado prenupcial. Hay una ley que dice que tenemos que firmar todas las certificaciones prenupciales. Obviamente, tampoco acá estamos autorizando a nadie a casarse o a precasarse. Lo que estamos diciendo es que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa. Y se lo tenemos que decir al paciente. Después, el paciente decidirá si se quiere casar con una BDRL positiva con su pareja, que se case. Pero no es nuestro problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente hacer unos determinados análisis que marca la ley. Piensen que esa ley es del año 48, imagínense, e informárselo a la gente. Pero es una obligación nuestra y empieza con la palabra certifico. Traslado de incapaces al exterior. Ojo con este tema. Significa que estamos autorizando a una persona que está bajo custodia de un tercero a abandonar el país. Si después lo venden los órganos, lo hacen relleno de empanada, de otra historia, somos responsables nosotros.
O sea, nosotros lo que tenemos que certificar es que esa persona está en condiciones físicas de viajar, no que puede salir al exterior. Eso está en el texto de la ley, se puede leer, y no es el tema de hoy, pero se entiende lo que quiero decir. Son muy poquitas las situaciones donde nosotros estamos obligados a decir algo con la palabra certifico. Certificado de nacimiento, obviamente, si hacemos un nacimiento, si hacemos un parto, una cesárea, tenemos que certificar que eso que salió de dentro de la señora no es una gasa, sino que es un pibe y que se lo puede llevar después a la casa para darle de comer. El certificado de defunción fetal, el certificado de defunción, son obligaciones de los médicos. Puse ahí abajo certificado de cremación de cadáveres porque siempre lo pongo como signo de interrogación para que les preguntarle a los colegas qué opinan de este tema. Gran consulta de todos los días en el ministerio es: doctor, ¿cómo hago el certificado de cremación? Gran respuesta mía: ¿qué certificado de cremación? No hay ninguna ley que diga que tenemos que certificar. La familia lo crema si quiere. No necesita ninguna autorización nuestra. Todos los demás son certificados ordinarios o no obligatorios. Justificativo de enfermedad, apto físico para realizar deporte, certificado de que estuvo en el hospital, de vacunación no hecho por una vacunadora, ausentismo laboral, bla, 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 todo lo que ustedes quieran. Ustedes sobre esos certificados, aparte de que ya saben que no le tienen que poner la palabra certifico, tienen responsabilidad profesional. ¿Sí? Se hacen responsables de lo que están escribiendo. No se hacen certificantes de lo que están escribiendo. Yo pongo, certifico que el doctor tiene gastroenteritis y no voy a trabajar por 3 días al hospital. Me hago responsable de la gastroenteritis y de los 3 días que no va a ir. No me hago responsable de lo que escribí. Porque a lo mejor el doctor tenía una enteritis, no una gastroenteritis, y un abogado piola me puede hacer una demanda por error diagnóstico si yo le puse certifico que. ¿Entienden por qué certifico, no, mamá? ¿Sí? O no entienden nada o no me quieren contestar. Por lo tanto, el certificado médico legal de defunción es un documento médico y legal. No solo decimos que este señor está muerto, sino que decimos que no tiene más derechos. ¿Es obligatorio que lo hagamos? Sí. ¿Se acuerdan que teníamos un triangulito donde decíamos que si tiene una ley, estamos obligados a cumplirlo? Bárbaro. La ley 17.132 es la ley de ejercicio profesional. Es una ley muy vieja, de la época de Ramón Carrillo, nunca se modificó. Se hicieron algunas ampliaciones, pero no se modificaron las que ya estaban. Es la que regula nuestra actividad, es la que les sugiero que esas 9 hojitas las lean siempre para defender sus derechos como colegas. Ahí está cómo tenemos que tratar al paciente, qué tenemos que pedirle, qué tenemos que aguantarle en este momento que todos estamos expuestos a que el Señor venga y nos grite, porque en YouTube dice otra cosa diferente a la cirugía cardíaca que nosotros queremos hacer. Dice que con el aceite de cannabis anda mejor la estenosis aórtica, y nosotros ahí decimos, y terminamos puteados en japonés. No hay que dejarnos puteados. Todo eso está en esta ley. El artículo 19, inciso 8, nos obliga a extender todas las certificaciones médico-legales que el paciente requiera, que son los 5 certificados que vimos en la columna anterior. Entre ellos está el de defunción. ¿Cuál es el circuito y hasta dónde llega la responsabilidad nuestra cuando hacemos un certificado de defunción? El médico realiza el certificado de defunción. Ese certificado de defunción, ¿se acuerdan? Consta de 2 hojas. Es el que están dando hoy ustedes. Hay 4 tipos de certificados. Una para uso en consultorios o en actividad privada, que es de color azul. Uno es de color naranja, que es el que se utiliza en cuanto el paciente estuvo internado en un establecimiento asistencial, tanto público como privado. Uno de color verde, que es para certificados de defunción fetal, que es un tipo de defunción muy particular, porque ese paciente, esa persona que tiene derechos, son derechos diferentes porque nunca nació, es un no nacido, es una persona por nacer, como dice la ley. Y el cuarto, que es de color violeta, que salvo que ustedes se dediquen a la medicina legal como el doctor y como yo, nunca lo han visto porque son los usos exclusivamente forenses. Son aquellos pacientes que les hacemos las autopsias por orden judicial y no porque el familiar lo pida o querramos saber de qué se murió. Hacemos el certificado de defunción, consta de 2 hojas. La primera hoja va al registro civil. El registro civil transforma el certificado de defunción en un acta de defunción
Esa acta de función se irá al archivo, permite que lo enterremos, la hacemos un barquito. No es nuestro problema. Nuestro problema terminó cuando el certificado de función sale para el registro civil. El informe estadístico de defunción, que es la hoja 2, que hay una parte que la tiene que llenar el médico. ¿Ustedes todos han llenado certificado de defunción? ¿Vieron que tiene una parte en color gris? Eso es lo único que tiene que llenar el médico. Todo lo demás es un trámite administrativo que lo llene Mandrake. Nosotros lo único que tenemos que llenar es los datos del paciente, la causa de muerte y nuestra firma y sello. Nada más. Después, si el señor tenía cloaca, actividad primaria, todo eso no nos corresponde. Es más, la ley hasta permite que vaya en blanco todo eso. Lo único que es obligatorio es lo que está en la banda gris, que es la que firmamos nosotros. La hoja 2 del informe estadístico tiene una pequeña partecita donde tenemos que poner la causa de muerte, el resto, la parte de función, el código CIE-10 de la enfermedad, está toda la parte de si tenía cloaca, si vivía en zona rural, si era de país limítrofe o no, todo eso no es nuestro problema, lo dejamos en blanco que se vaya. Eso va al registro civil, informe estadístico. ¿Para qué pongo esta cosa? Primero porque la tenía. Segundo porque lo nuestro termina en la primera columna. Una vez que salió para el registro civil, llueva, truene, caigan sapos, es un problema de la gente, la cochería y quien quiera, no es nuestro problema. ¿Puede volver ese certificado de función a nosotros? Sí. Cuando está mal hecho, vuelve, o cuando hay que corregirlo, vuelve. Y acá viene el gran problema. ¿Quién lo tiene que devolver? El registro civil. ¿Y cómo lo devuelve? Mediante nota, porque la ley dice, el certificado que deba ser modificado o anulado deberá hacerse por escrito del registro civil indicando las causas del porqué para que se notifique el médico. Pregunta, ¿alguna vez recibieron ese papel? La cochería, te Ahí, viene de la cochería. Y de todo eso que vemos ahí, ¿dónde está la cochería? El cochero no es un partícipe necesario en esta historia. De hecho, no tiene ni vela en este entierro. O algo así, creo que se refiere, no sé. Entonces nosotros le estamos prestando atención a un señor que está haciendo un negocio, que cree que sabe más que nosotros, y hasta a veces nos ha hecho cambiar hasta el diagnóstico. O doctor, no me ponga que vivía en tal lado, porque si no lo tengo que ir a enterrar a San Martín, ponga que vivía en La Plata. Pero el señor no vive en La Plata, porque La Plata tiene un negocio con la municipalidad, a lo mejor que le pagan el entierro más caro que lo que se lo van a pagar en San Martín. Entonces, la cochería no existe más. Aparte, son buenos hasta que dejan de serlo. El otro día, no sé si algunos de los que están acá fueron a la capacitación que hizo el registro civil, fuiste vos. Escuchaste al cochero cuando dijo, yo compré 150 certificados de función firmados en blanco en el hospital de Bonet. Lo hicimos detener, ¿sabías? Viste que yo dije que está el procurador de la provincia, el procurador, el señor acaba de hacer una denuncia. Fueron, lo agarraron afuera y dijeron, deja la denuncia escrita y traiga las pruebas. No tengo pruebas. Falso testimonio, sí. Lo hice engallolar, nada más que para que la próxima vez piense antes de decir semejante estupidez. O el otro que dijo que en el hospital Iriarte de Quilmes le cobraban 700 pesos cada vez que iba a buscar un cadáver. Entonces decimos, si es así, denunciámelo y los metemos presos. Pero no vengas a decir delante de 300 personas en una reunión, porque lo que me estás haciendo es lío, y me estás ensuciando un hospital y todos los colegas, cosa que no podemos permitir. Si es así, los metemos presos al colega también. No hay ningún problema. Acá somos, ¿cómo era la frase que usábamos en tribunal? Somos todos éticos y compañeros. Lo que no somos cómplices. Si cometés un error, flaco, pagalo. Entonces, lo nuestro termina en la primera columna. Vamos a ver ahora un certificadito de defunción. Este es el que hoy está en uso, ¿sí? Y va a ser el que va a estar en uso mañana. El nuevo certificado de función no tiene ninguna corrección respecto al nuevo. Ustedes pueden estar confundidos porque han leído en el diario que empezaba a funcionar el 1 de noviembre. Yo también estoy confundido. Todos los días llamo al registro de las personas y me dicen, estamos haciendo la licitación para contratar la imprenta que los haga. O sea que posiblemente los vamos a usar a mediados del año que viene. Por lo tanto, nos tuvieron que dar una prórroga para el uso, porque teóricamente el 1 de noviembre la notificación oficial, si no me equivoco, era que los teníamos que utilizar.
¿Qué diferencia hay entre un certificado de defunción y otro? Este es el viejo, el nuevo, lo marco, me acerco, ¿me prestás el... ¿Anda ese? Este es el micrófono. No sé Por si- eso, para acercarte. Para el mercado. Sí, sí. ¿Se escucha ahí? Estas son las 3 obleas autoadhesivas que tienen todos los certificados. Normalmente ustedes cuando firman el certificado de defunción firman llenan esta, que es el número de historia clínica y el ganchito del médico, y esta es la que queda en el libro de morgue con toda la trazabilidad del cadáver, desde el momento que se muere hasta el momento que se lo lleva alguien, llámese familia, cochería, policía o el que sea. Esta olea ahora va a tener un dato más que la fecha. Ya verán, hemos hecho un avance. Pero en realidad sí tiene un avance monstruoso. Ustedes no lo van a notar. Cuenta con mecanismos de seguridad para que esto no pueda ser duplicado. Porque hemos encontrado certificados de... te agradezco, pero igual yo soy un berreta. O sea, para cambiar el canal, qué lindo. Gracias. Si me trataran también en el ministerio y tuviera tantos chistes, sería más fácil. Lo que tiene es mecanismos de seguridad. Y si a ustedes no lo van a ver, pero esto tiene una filigrana que visto con una determinada luz de una lámpara especial que me lo explicaron 40 veces y no sé cómo se llama, podemos determinar si este certificado es original o no. ¿Por qué? Porque han aparecido certificados fotocopiados. Hemos encontrado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, una imprenta que duplicaba certificados de defunción, etcétera, etcétera. Más o menos para que se den una idea del problema, en la provincia de Buenos Aires mueren 250.000 personas por año, de las cuales el 43% mueren en establecimientos sanatoriales y hospitalarios. ¿Sí? Imagínense la cantidad de certificados que estamos hablando. Una persona que tiene el resto mueren en su domicilio y lo certifica el médico que no está en una institución. El número es mayor. Si el médico no lo certifica, la familia tiene que recurrir al mercado clandestino. Hoy en día un certificado de defunción está costando más o menos en el mercado negro unos 7.500 a 15.000 pesos. Y ahora les cuento una anécdota. Encontramos un doctor, un colega, colega mío no era, y ustedes tampoco, un doctor que vendía certificados de defunción. Le enganchamos 114 por mes de promedio, a veces tenía un poquito más, a veces tenía un poquito más. A 7 lucas gana un poquito más de lo que ganamos nosotros en el hospital. ¿Por qué lo enganchamos? Primero porque había duplicidad de números. Ustedes no se imaginan el mecanismo de seguridad que hay atrás de todo esto. Es infernal, no se nos escapa un numerito, un certificadito. Había duplicidad de números y después el doctor cometió el error de ponerle a todos la misma hora. Entonces, por ejemplo, en el registro civil entraba que a las 8 de la mañana había muerto una persona certificada por este colega que había concurrido a certificar el fallecimiento por haberlo asistido, el fallecimiento, a las 8 de la mañana en el Tigre, a las 8 de la mañana en San Andrés de Giles, a las 8 de la mañana en la Droguera, a las 8 de la mañana en La Plata. Entonces decíamos, la verdad que el doctor anda a los pedos con el auto, la verdad que se va a matar un día. Era una cosa. Puesto bien, tuvimos otro tema con una doctora de policía científica que utilizaba certificados forenses, pero ya el único problema es que se había jubilado hacía como 10 años. Entonces había mandado a hacer certificados forenses y la venían, claro, la veían violetas, un sello en un juzgado, toda la cosa, y se asustaban todo y le daban para adelante. Y después resulta que cáncer de pulmón. El 100% de las doctoras, de los muertos de la doctora, que más o menos tenía un promedio de 40-50 por mes, se habían muerto de cáncer de pulmón. Era canceróloga, pulmonóloga del barrio. No tenía otro diagnóstico, ni siquiera picardía de cambiarlo. Pero lo que les quiero decir es que esto tiene un mecanismo de control que no se escapa uno, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a decir fino,
Cuando el vecino viene a jodernos con firmame el certificado de mi tío que se murió, el consejo que le damos es que no, porque lo vamos a detectar. Más tarde, más temprano, pero lo vamos a detectar. Y el nunca pasa nada es hasta que pasa. Primer cambio, mecanismo de seguridad y la fecha. Es lo de menos. Segundo cambio, en el margen derecho está el lugar para poner la huella digital del fallecido. ¿Sí? Hasta ahora era voluntario. Por una cuestión de seguridad, la ley permitía que si yo quería estar seguro que relacionaba este cadáver con el certificado que yo emitía, ¿sí? Y me quedaba tranquilo que no lo podían usar en otro, le ponía el dígito pulgar derecho del cadáver. Los forenses estamos acostumbrados a hacer eso. Los médicos no. Bueno, los forenses somos médicos, pero la mayoría de los médicos no. En algunas guardias de hospital, cuando hubo problemas, los jefes de guardia se tomaban muy en serio este tema y después iban y tomaban la huella al paciente antes de darle el certificado de función al médico para que lo firme. Es decir, ayudó, las pocas veces que ayudó este mecanismo de seguridad, ayudó y mucho. Porque nosotros estamos pensando que no hay ilícitos, pero ilícitos hay todos los días en mayor o en menor grado. Después si quieren les muestro algunos. El tercer tema que tiene este certificado de defunción, diferente al otro, está en la parte estadística, que creo que no la tengo. La ley anterior establecía que había un subsidio para fallecidos procedentes de pueblos originarios. Entonces, si el tipo había sido mapuche, le poníamos que era de un pueblo originario y recibía una guita. Como eso no existe más, sacaron ese renglón y a pedido de la Fundación Trauma le pusieron si el paciente falleció en un accidente en la vía pública o no. Es una alteración estadística. Hasta acá las modificaciones formales del nuevo certificado de función. Ni nos vamos a dar cuenta que las estamos haciendo, salvo que le tenemos que poner la huella en forma obligatoria. ¿Quién es el obligado a poner la huella? Ustedes, el que hace el certificado. Le digo para que evitemos el día de mañana que empiecen a decir, no, yo ni en pedo le pongo la huella. No, sí, pónganla porque la ley dice que la tenemos que hacer. Si no es un delito. Sí, pero porque yo soy invitado acá. La ronda de preguntas ahora o después, como vos quieras. Como vos quieras. Está roja la doctora, le decimos que sí. Dale. En la actividad privada, ¿cómo sería el tema de la huella digital? Por ejemplo, en el caso que usted menciona de los domicilios, eso. Si es un paciente que uno ya venía viendo. ¿Querés la mala noticia ahora? Pues yo la dejé para el final. Sí, tenés que también poner de la huella. Pero ¿quién provee la tinta? El tema es así. Antes, claro. No, la doctora hizo una pregunta muy inteligente. ¿Cómo tomo una huella dactiloscópica? Yo la huella dactiloscópica la tomo de una determinada manera. Hay una técnica utilizando una tinta especial que se llama tinta dactiloscópica, que se vende en botellas de litro. Obviamente yo no voy a comprar un litro de ordenarme el botellón de un litro. Entonces, una de las cosas que hemos pedido en el registro de las personas y nos aceptaron es que se utilice la tinta de sello común. Como tampoco vas a andar con la almohadilla de sello para meterte todos los dedos muertos, lo que estamos usando es ¿viste la almohadilla del sello? Toda, lo sacamos, le entramos el dedo y se lo ponemos ahí. ¿Sí? Igual les cuento, hay cosas que hemos objetado del nuevo certificado de función. No es que aceptamos todo como viene y decimos que felicidad, a partir de ahora lo hacemos así. Y estamos esperando respuesta. Lo concreto es que la ley hoy, si tuviéramos los certificados, está vigente y hasta que logremos la modificación lo vas a tener que cumplir. Que estemos de acuerdo, no es otra historia, yo no estoy de acuerdo, soy uno de los que objeté eso y otras cosas. La última objeción y el último cambio lo muestro al final, así se enojan y se van. Defunción fetal. El certificado de defunción no se modifica el certificado de defunción de persona nacida, no el fetal. Solo a modo de recordatorio, la ley establece, la antigua ley de identificación decía que los fetos se pesaban. Si tenían más de 500 gramos, le hacíamos certificado de defunción. Si tenía menos de 500 gramos, no le hacemos certificado de defunción. La nueva ley, que es la 14078, estableció como primer parámetro a considerar la edad gestacional. ¿Por qué? Porque yo podía tener el hijo de una diabética que pesaba una vaca de 14 kilos, pero tenía 18 semanas de gestación,
O por ahí la señora lo tenía muerto hace un tiempito, el pibe estaba con una degeneración hidrópica, hinchado allí, pesaba 2 kilos y en realidad no tenía 20 semanas. Entonces se estableció la edad gestacional como parámetro principal a la hora de diagnosticar una disfunción fetal. ¿Sí? En el caso que no sepamos la edad gestacional, ¿por qué? Porque la señora no sabe la FUM, porque no tenía una ecografía previa, porque el pibe está lo suficientemente macerado como para que dentro de ese magma de color verde no sepamos de qué estamos hablando, podemos utilizar el peso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque muchos me dicen, pesaba menos de 500 gramos. Bárbaro, ¿qué edad gestacional tenía? 32 semanas. Y después viene el señor juez y me manda un papelito que dice, justifique por qué se firmó el certificado, y yo se lo tengo que pasar al colega para que conteste. Y si bien como responsable del área de prevención legal del Ministerio y trabajando en conjunto con los médicos legistas, tratamos de darle letra al colega para que no tenga problemas, hay veces que no tenemos letra para dar, le damos un par de vocales, no más que eso. Los certificados de función fetal, entonces, tomando como parámetro principal la edad gestacional, los dividimos en 3 grandes grupos. El que tiene menos de 20 semanas de gestación, el que tiene más de 20 semanas de gestación dividido en de 20 a 28 semanas o más de 28. ¿Sí? ¿Qué valor legal tiene esto? La ley 14078 dice que muerte fetal precoz, es decir, menos de 20 semanas, el certificado de defunción se hace a voluntad de los familiares. Es decir, se le pregunta al familiar, señor, ¿lo va a enterrar? ¿Quiere el certificado? No, no lo voy a enterrar, listo. Firme acá, firme la historia, no, me dijo que no y ya está. Firme acá, ¿sí? Y una vez que firmó la historia, eso va al tachito de basura. Es un residuo patológico. O se arroja y se quema. No así con los que tienen más de 20 semanas, donde la ley dice que es obligatorio que la familia se lo lleve. No podemos decirle, señor, ¿lo quiere dejar acá? Yo lo tiro. No podemos. Más de 20 semanas le tenemos que hacer el certificado de defunción. ¿Sí? Lo quiera o no lo quiera. En la opción anterior lo puede querer o no lo puede querer. ¿Está? Ya que estoy, tomo examen. ¿A qué familiar se le pregunta? A la mamá siempre, primero. En caso que no está la mamá justo ese día se fue al padre. ¿Qué padre? ¿A cuál? ¿Al que acredita o al que dice que es el padre? Bien, y todos los pacientes que atendemos en las maternidades de nuestros hospitales están religiosamente casados, son todos patria, familia y tradición. ¿Cómo sabemos que es el padre? Recuerda, doctor, que la maternidad es un acto de amor, la paternidad un acto de fe. La ley 26.529 y el nuevo Código Civil establecen el orden, no me acuerdo la palabra, la doctora me ayuda, ¿cómo se dice? Cuando está el orden, la columna donde dice la prelación, ahí está, el orden de prelación de los familiares. Se le pregunta primero a la mamá, si el papá acredita que es el papá, se le pregunta al papá, si el papá no acredita que es el papá, se le pregunta a la mamá de la mamá, a la abuela. Y si no, hay toda una serie después de estipula, el hermano mayor, la tía, la sobrina, la vecina, la otra, pero digamos, no hagamos firmar a quien no corresponde. El primer error que tenemos nosotros a la hora de hacer consentimientos informados es quién lo firma, porque el empleado de la clínica, el empleado del hospital, o nosotros mismos, llévese esto y tráiganmelo firmado, señora, y después resulta que lo firmó el vecino, y legalmente no tiene ningún tipo de valor. Entonces cuando la señora viene y dice, a mí el doctor no me explicó que me iba a sacar la vesícula cuando me dijo que me iba a operar por una colecistectomía, o no le entendí, nosotros no podemos decir, yo se lo expliqué, acá está firmado. ¿Y ese viene? ¿Ah, no es usted? No, bueno, estamos en problema. Dicho sea de paso, un consejo que les doy también, pidan en todas las instituciones donde trabajan que tengan un manualcito de todas estas cosas. Nosotros estamos haciendo un oficial que lo estamos repartiendo, pero
lo repartimos en los hospitales públicos, se lo mandamos al director, el director dice, ah, qué interesante, lo tira en un cajón y después nos llega a los médicos. Es necesario que veamos ese tipo de cosas. El Código Civil nuevo establece, por ejemplo, la edad, a ver, ¿cómo lo pregunto? Tengo una paciente que quiere ligarse las trompas y tiene 15 años, ¿puede? ¿Eh? ¿Y si te cuento, que tiene que tener 16? Para prácticas invasivas 16 años, para prácticas no invasivas 13, pero para ligarse las trompas con 15 puede, para tomar anticonceptivos 14 puede, pero para ponerse un nudo necesita 16. Entonces, es decir, el Código Civil sacó toda una tabla con las prestaciones médicas y la edad mínima requerida para poder hacerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces sería bueno tener eso, que las instituciones lo repartan para poder trabajar más seguro, ¿no? Trabajar bien, trabajamos todos, lo que tenemos que trabajar es seguro. La ley 14.078 en su artículo 92 determina cómo tienen las obligaciones de los médicos a la hora de hacer un certificado de función. Acá nosotros empezamos a decir que no estamos de acuerdo. Tiene que ser escrito de puño y letra, ¿sí? No lo podemos hacer ni a máquina, ni por computadora, ni lo puede traer hecho de la cochería, ni como nos pasó en un hospital que decían que como tenían una empleada con buena letra hacía todos los certificados. ¿Por qué? Porque después, si hay algún problema, se pide pericia caligráfica de la letra, de la firma y pericia cromatográfica de la tinta. Y cuando no nos coincide la letra con la firma, estamos en problemas. Tiene que ser firmado y sellado por el profesional interviniente. La ley dice que todos ustedes tuvieron que reinscribirse en el registro civil. Les aconsejo que los que no lo hicieran, primero no me lo cuenten porque es un delito, y segundo vayan rápido porque determinaron hace poquito, salió en el boletín oficial, que hay una multa de 4 lucas por año de recibido. Como ninguno de acá está recién recibido, les van a cobrar mucha guita. Entonces vayan y inscriban rápido el numerito. Lo único que tienen que hacer es ir al registro civil, llevar el título y la matrícula. Creo que le piden un certificado de colegiación, ¿no? ¿De acá sí? Le dan un certificado de colegiación, ustedes van, le dan una fichita, ponen 2 firmas y un monograma. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente número 1 le hacemos una firma tipo escribano, hermosa, larga, y el paciente número 40 del día le hacemos hacete un hisopato de fauce, un gancho así y que se vaya. Eso después no se reconoce como la firma registrada, porque todas las firmas que ustedes tuvieron que registrar, el registro, yo les dije que hoy no se nos escapa una. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hizo? Se escaneó, y es como los cheques. Cuando ustedes van a un banco a cobrar un cheque en Salta, el tipo tiene registrada la forma de su firma. En la moneda. Hoy, cuando entregan el certificado de función, el registro civil verifica que la firma guarde de 10 puntos de coincidencia con la firma registrada, tiene que tener un mínimo de 8. Cuando no coincide, esta firma no coincide. Y después son ustedes los que reciben una carta documento que dice no coincide la firma, no tiene que venir. Primero viene el familiar a matarlos, ¿no? Eso es dicho sea de paso. Porque ahora qué hago con el muerto, que lo tengo tirado en la cama y me lo tengo que llevar y usted no lo firma. Pero supongamos que no viene el familiar, porque lo arregló por otro lado y ese certificado camina, el registro civil lo detectan y les manda una carta documento, donde ustedes tienen que justificar por qué no coincide su firma. ¿Y qué vamos a decir? Y estaba dormido ese día, me dolía la mano, tenía un sabañón. Es decir, algo tenemos que decir siempre. Pero no es mejor que no nos llegue nada y que vivamos felices, firmemos bien. Indicado en el establecimiento público o privado o el lugar donde falleció, sí. El sello también Sí. falta, que tiene que estar registrado. Los sellos. Lo puse más abajo. Ah, Bueno, no lo puse yo, Lo van a hacer- lo puse cuando dice la ley, pero ahora no lo y hay puse. que llevar pero- todos los sellos. Sería lo ideal. En realidad hay un proyecto de ley sobre el sello, si querés después te lo cuento, pero lo ideal es lo que dice el doctor. Y si nosotros tenemos, lo digo ahora, tenemos un problema grande. Yo voy ahora, me cruzo a la librería de enfrente y me hago hacer el sello con el nombre del doctor y lo uso. No la voy a señalar porque no le gusta y es mi pareja.
pero la doctora, me acuerdo que una de las primeras veces que nos conocimos fue porque le usaban el sello. Es decir, se había detectado ¿Ustedes vieron que entran en internet y salen avisos, certificados médicos? Tanto un día 150 pesos, 2 días 200 pesos, etcétera, etcétera, la licencia. Por eso hay preso un montón de gente que hacía certificados médicos para el Ministerio de Salud, de Educación, perdón. Hay una banda que está presa, otra banda grande se detectó en la zona del presidente Perón, en Guernica, donde uno iba arriba de una carnicería y había un señor sentado en un escritorio que tenía todos los sellos de todos los médicos del hospital de Guernica, más todos los la única clínica de Guernica, todos los sellos, más todos los sellos de las unidades sanitarias, de las unidades sanitarias municipales. Y se había mandado a hacer recetarios municipales del hospital y de la clínica. Entonces lo único que tenía que hacer era, ¿qué te duele? La cabeza, listo, el cabezólogo, González. ¿Cuántos días le da? Ahora le llega, claro. Obviamente, algunas empresas no se bancaban tener tipos que de 365 días faltan 366. Algunos despidieron gente, esa gente hizo juicio, así fue como se detectó. Esa gente hizo juicio y cuando llegó el juicio resulta que presentaron como prueba los certificados médicos como que ellos habían estado enfermos. Y se citó a los médicos y se armó la de San Quintín. Por supuesto logramos que lo metan como 15 minutos preso, pero más que eso fue todo un logro. Pero les quiero decir, estamos muy expuestos. Entonces, ¿cuál es el proyecto que tenemos presentado? ¿Existen sellos con medidas de seguridad? Sí, son caros, pero existen. Entonces, estamos queriendo que el Estado pague el primer sello, le dé un sello a cada colega, con medidas de seguridad, como usan los escribanos. Ustedes el sello van a hacer una escritura, el sello que le pone el escribano, ¿sí?, está registrado, tiene un número de serie, es inviolable, no se duplica, tiene un montón de situaciones que nosotros hoy no tenemos. A mí también me ha pasado de que me llegó un día un tipo para hacer un estudio electrofisiológico con una receta firmada por mí. Y cuando fui a ver, resultó que era un señor que, por supuesto, desapareció, un médico latinoamericano que estaba en una clínica donde yo había ido a hacer electrofisiología y seguía usando el sello que salamemente todos dejamos. Cuando viene el dueño, el señor de la clínica, el jefe de guardia dice, che, te hago el sellito si te raso unos mangos, qué suerte, qué tipo macanudo. Después nos vamos, el sello queda ahí y alguien lo usa. Entonces, por el momento deberíamos tomar medidas transitorias, como por ejemplo, no solo registrar la firma, sino que también registrar el sello que usamos. Y en un segundo tiempo, considerar que esto es una cosa que nos pone muy en riesgo a todos, ¿sí? Piensen que la plata que nosotros perdemos defendiéndonos, aún cuando ganemos el juicio, sale de todos los que estamos acá, famoso Fondo de Ayuda Solidaria. Si no lo cuidamos, el día que lo necesitemos no lo vamos a tener, ¿sí? Entonces no nos expongamos a que nuestra plata se la lleve un tercero, o sea, que quede para uso de los colegas. Debe ser escrito con letra legible, vamos a sacarlo porque nosotros no. El tema de la tinta azul oscuro. Antiguamente los que son de mi edad, ustedes no se acuerdan, son todos más jóvenes, íbamos al colegio y comprábamos o tinta negra o tinta azul documental, ¿te acuerdas? O tinta lavable. Sí, azul lavable. Te contó tu mamá. Sí. La tinta azul documental se llamaba así porque era la única que se autorizaba para firmar cheques y documentos legales. ¿Por qué? Porque es la única que permite al 100% mediante un estudio cromatográfico hacer diagnóstico de tiempo de firma. ¿Sí? Si yo firmé el cheque el 3 de julio de 1958 y hago un análisis cromatográfico de la tinta, me va a dar 3 más o menos 12 horas. 3 de julio de 1958. Lo podemos saber con certeza. Por eso se usa esa tinta y por eso la ley pide que sea con letra azul, con tinta azul. La tinta negra nos da un margen gravísimo, nos da un margen de casi 2 años de diferencia. ¿Sí? Entonces, todos nos gusta usar la virome que nos regala el de Laboratorio Bagó, que son muy lindas, color roja, brillante y vienen en rojo, en negro, pero nos conviene más la Victra sobre eso. Y el color azul.
La Vic sobre eso color azul. La famosa Vic de la Barletta. Aquí después sacamos el canuto y lo ponemos dentro de una Mont Blanc, ¿viste? Porque es. Obviamente hay que requerir el DNI del fallecido. Esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque la ley, el único documento que en este momento reconoce es el documento nacional de identidad. No reconoce más ni la libreta de enrolamiento, ni la cédula de identidad, ni la libreta civil. ¿Cuándo tenemos que hacer un certificado o cuándo no tenemos que hacerlo? ¿Por qué pusimos esto? Porque en los hospitales se peleaban quién se hacía cargo del muerto. Es decir, no, se murió en la guardia de ayer, que lo haga el de la guardia de ayer. No, pero se murió en el traspaso de guardia, entonces la guardia de hoy. No, pero el doctor de ayer se fue. Entonces, sacamos aquellos muertos, o sea, ¿qué certificado está obligado el médico? Aquel que tenga que certificar una muerte por enfermedad aguda, considerando enfermedad aguda aquella que tiene 24 horas entre que tomamos contacto con el paciente y el paciente se murió. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si la guardia tiene 24 horas, el que se murió el martes, el médico del martes le hace el certificado de defunción. No queda en duda. Muerte por enfermedad crónica, más de 24 horas, ya sea la guardia que sigue o si pasó a sala, lo va a firmar el médico de sala. Pero hay un capítulo muy importante que dice que ¿quién está obligado a firmar el certificado de defunción dentro del marco laboral de determinadas contrataciones? A ver, si yo me muero acá, ¿alguno de ustedes me firma el certificado de defunción? Ponele que sí. Vamos a ponerlo que sí. Pero si yo me muero arriba de un barco, la pregunta es, ¿me pueden firmar un certificado de defunción? No, lo tiene que firmar un médico habilitado por prefectura. El obligado es el médico de la empresa naviera del barco donde yo me morí, por más que yo esté al lado y lo haya asistido. Si se muera, ¿alguno viajó alguna vez y se le murió un tipo en el avión? Es feísimo, se pasan con el tipo, como pasan con el carrito con la Coca-Cola, pasan con el finado, desde ya le traigo la agüita, y van pasando arrastrando, es horripilante, pero no le podemos hacer el certificado de defunción. Tiene que hacerlo un médico habilitado por el ANAC, Administración Nacional de Actividad Civil. Si el señor se muere en la entrada de la mina, antes de entrar le hacemos certificado nosotros, pero si se muere dentro de la mina tiene que ser un médico habilitado por la Dirección de Minería y no sé qué. Es decir, hay determinadas actividades que tienen la obligación de hacer el certificado de defunción y no nosotros, aunque lo hayamos atendido. ¿Hasta acá está claro? Porque viene el problema. ¿Alguno de ustedes trabaja en PAMI? Que no sea la doctora que está echando la mano. Bien, ¿leyeron el contrato que firmaron? No, vos te fijaste cuánto me van a pagar de capital. Como todos, yo también. El contrato dice que tienen la obligación de firmar todos los certificados de defunción de aquellos pacientes que tengan capitados. Cosa que nosotros nos oponemos. ¿Por qué? Pregunta, ¿vos ves a todos los pacientes que tenés capitados? No. Vos sabés que lo tenés en un listado, pero no todos vienen a tu consulta. Y se muere uno. Y te llaman para hacer el certificado y lamento decirte que estás obligada a hacerla. Y no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo? No, yo tampoco. Me he negado. Si no, lo otro no. Viste que la razón es lo que más abunda. Todas la tenemos. Bueno, consultarlo con tu abogado de confianza, pero lo tenés que hacer. Lo tengo que hacer, sí. Lamentablemente sí, y es un error que se nos escapó a todos. Permitimos que el contrato diga eso. En los nuevos contratos que está sacando PAMI, viste que ahora PAMI permite los contratos por distritos. Ya en el distrito 6, en el distrito 8 y no me acuerdo en qué otro, logramos que se saque esa cláusula. Pues yo no puedo ir a hacer una certificación de alguien que no conozco, por más obligado contractualmente que esté. Entre que me denuncien porque no cumplí con un contrato y me saque una matrícula, yo prefiero que me denuncien por no cumplir el contrato. Ganaré menos, pero sigo laburando. ¿Cuándo está prohibido hacer el certificado de defunción? Primero, obviamente con la muerte violenta. Cualquier tipo de muerte violenta, llámese, le pegaron un tiro, le clavaron un cuchillo, un palo en la cabeza, le atropelló un colectivo, se tiró por la ventana, muerte propia, muerte autoinducida, la que ustedes quieran, pero hubo un hecho violento, prohibido hacer el certificado de defunción. Ese es el certificado de defunción que hay que judicializar para que lo haga el médico forense después de que revise el cadáver. El médico forense
tiene la facultad, la potestad de decir yo lo voy a hacer o vuelva a que lo haga el médico del hospital. ¿Cuándo? Cuando se lo pide al juez y el juez lo autoriza. Nunca reciban, como nos ha pasado, el cadáver de vuelta con un llamadito telefónico de diga firmar el certificado que está todo bien. Por favor, no hagan nunca eso. Y nos ha pasado y mucho. Cuando la causa de muerte es de origen dudosa, y acá viene, ¿se acuerdan que dijimos muerte natural, muerte violenta, entre medio, muerte? A ver, ¿de qué se murió el señor? Yo puedo saber que se murió del cáncer, y no hace falta que ponga carcinoma epidermoide de células escamosas, eso no hace falta, pero tengo que saber que se murió de cáncer. Pero si yo no sé de qué se murió, difícilmente puedo hacer el certificado de defunción, porque entonces estoy haciendo una falsificación de documento público. Otra cosa, si hablamos que esto tiene una ley que lo regula, se transformó en un documento público, ¿sí? Y no es lo mismo falsificar o falsificación, ya sea de hecho o ideológica, es decir, lo que escribimos en un papel común que en un documento público. Las penas son mayores. No podemos hacer certificado de defunción en aquellas personas que tomemos conocimiento que fue atendido por personas no autorizadas para ejercer la medicina. Por ejemplo, se atendía con el curandero de la otra cuadra, con doña Tota, o yo me estaba curando el cáncer de riñón con cannabis medicinal que le compro al tumbero de la otra cuadra. Perdimos. Ese certificado, aunque querramos, no lo podemos hacer. Obviamente la homeopatía, como ustedes me lo preguntaron, queda fuera de esto porque es una especialidad reconocida. La medicina ayurveda es una especialidad reconocida. Que después nos guste o no nos guste lo que hacen es otra historia, pero son reconocidas, lo tenemos que hacer. No así todas esas cosas raras y alternativas que andan dando vueltas por ahí, la mayoría de ellas ilegales, que solo el conocimiento de que ha pasado eso nos obliga, nos impide cumplir con la obligación de tener que extender el certificado de defunción. Paciente bajo custodia judicial. Este tema hay que tenerlo siempre presente porque nosotros, el paciente ingresa judicializado o lo judicializamos nosotros, ¿sí? Pero después nos olvidamos que ese paciente está judicializado. ¿Por qué? Porque llamamos al juzgado de turno y decimos, mire, entró un señor que dice que el vecino le pegó un palo en la cabeza. Viene la policía, le saca fotos, toma la huella, déganos el nombre del vecino y se las toma. Y no viene nunca más. El señor pasa del traumatismo del cráneo, anda bien, pero después se complica con una flebitis, después se complica con una trombosis venosa profunda, después un tromboembolismo pulmonar, 14 meses después se muere en terapia. Y nadie se acuerda que estaba judicializado. ¿Le puedo hacer el certificado de defunción? No, porque está judicializado a la causa de ingreso. Otro tema que tenemos con esto es el paciente de salud mental. ¿Qué requiere el paciente de salud mental para internarse cuando está en una internación prolongada? Dar intervención a un juzgado de familia o un juzgado de garantía. Entonces el juzgado de garantía viene, lo ve un día y se las toma. Y nosotros al paciente lo tenemos en una clínica psiquiátrica. Bueno, las clínicas psiquiátricas lo manejan muy bien porque están acostumbrados. Pero ahora con la nueva ley de salud mental, que tenemos la obligación de internar al paciente de salud mental en sala general para cuidar de sus derechos, a que el Señor hable con Dios y coma yeso, a veces se nos mueren. Y después, ¿podemos hacer el certificado de función? No, no podemos hacer el certificado de función. Todo paciente que esté judicializado no podemos hacer el certificado de función. Otro ejemplo, y es el último que doy, preso. Todos nosotros sabemos que tenemos hospitales llenos de presos en atención. No le podemos hacer el certificado de función. Me dice, pero se murió de cáncer. Y ya sé, pero está judicializado, está condenado. ¿Quién es el tutor legal de ese paciente? El Estado. El Poder Judicial, el Estado a través del Poder Judicial. Por ende, está judicializado, no le puedo hacer el certificado de función a ningún preso. ¿Cuándo hacer el certificado de función? ¿El viejo, el nuevo, cualquiera? Esto no se modificó en la ley. Nosotros tenemos 48 horas para hacer el certificado de función. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No lo podemos hacer antes, y no se rían, pero hemos detectado que como el paciente está hecho boleta, dejarle el certificado de hecho, que después le pongan la fecha y la hora. Y el señor después repuntó y no se murió. Y nos quedó por ahí el certificado dando vueltas. Eso nos pasa, no les digo muchas terapias, pero nos ha pasado. Son 48 horas.
¿Sí? Pasadas las 48 horas, hay un plazo máximo de 60 días. Pero ese certificado tiene que ir acompañado con una nota explicando por qué pasaron las 48 horas. Ya sea, si es una institución, por el director de la institución, y si es en su consultorio, por ustedes mismos. Tienen que hacer una nota diciendo, no, mire, lo que pasa es que yo fui, no tenía certificado de función, tuve que ir a pedirlo, causa muy común. Les dan, creo que les dan 5 ahora, ¿no? Acá en la plaza. 3. 3. 3 o 2. No sé, cuando empezó el problema, el tema daban 10, después bajaron a 5, ahora dan 2. 2 o 3. Dos dan. Una parte impresa y la otra fotocopia que no se lee. Bueno, supongamos, es muy común que, a ver, yo soy oncólogo, hago tratamiento paliativo a domicilio y se me van a morir más de un paciente. Y me quedé sin los dos. Entonces hago una nota diciendo, no, quiero registro. Se murió el viernes, el registro civil, el sábado y domingo, no le atiende ni el oro, el lunes pasaron las 48 horas, tengo que hacer una nota. Pasando los 60 días, y acá viene el problema para los muertos en instituciones, es decir, el muerto que está en la morgue de un sanatorio o de un hospital, no le puedo hacer el certificado de función ni lo puedo entregar. Lo tengo que judicializar y bancarme la que se venga. ¿Sí? Entonces el plazo es 48 horas, trámite simple, 60 días, trámite complicado, por decirlo de alguna manera, más de 60 días no puedo hacer ningún trámite. En la nueva modalidad se respetan estos tiempos. Otro tema, antes que me olvide. Sí, perdón. Una pregunta. Sí. Es el mayor problema que tenemos los médicos habitualmente. Paciente que por ahí lo vimos en alguna oportunidad, desaparece del consultorio, 6 meses, un año, fallece y te llama para firmar el certificado de defunción. Nosotros habitualmente tenemos historias clínicas abiertas de ese paciente, pero no tenemos el control habitual que nosotros quisiéramos tener de ese paciente. Habitualmente decimos que no tenemos contacto en los últimos tiempos con el paciente y nos negamos. Es una habitualidad esto, que nosotros no sabemos y en qué estado estaba el paciente en los últimos tiempos. La ley dice que tenemos la obligación, si somos los médicos tratantes del paciente, entre comillas, de hacer el certificado. Pero No, porque hay un plazo máximo entre consulta y consulta para esas cosas de 7 días. Yo no se lo hago. A ver, en el hospital de Luján nos pasó con un colega, hace una consulta, poner el 1 de enero, por poner un plazo. Lo llaman el 31 de diciembre del mismo año para decirle, doctor, ¿se acuerda de fulano tal que usted lo vio? No. Paciente suyo, el tipo entra en la notebook, lo encuentra. Sí, bueno, véngalo a ver porque está muy mal. ¿Dónde está? En San Andrés de Giles. Yo no voy. Al rato lo llaman, doctor, mire que sigue mal, su paciente. No, yo no voy, mire, no viene a San Andrés de Giles, llame a la ambulancia. Al cuarto llamado, doctor que falleció. Y le entran a hacer la psicológica. No, porque usted lo abandonó, que esto y lo otro, yo voy a ver a un abogado, el tipo se achuchó y le hizo los certificados de función a un señor que tenía 5 tiros. Está bien, es un caso extremo. Lo que vos me decís es mucho más cotidiano y la mejor indicación que hay que para darte es la que vos dijiste. Es decir, yo no se lo hago. Pasados los 7 días, es decir, la ley que te obliga, si el tipo lo viste hoy y se murió dentro de hasta 7 días después, estarías en el plazo que vos le podés hacer el certificado de función, si querés. Volvemos a lo anterior. Te da el privilegio de ampararte en no se lo hago o el privilegio de ampararte en se lo hago. Pero son 7 días. ¿Sí? Más de 7 días yo no sé qué pasó con este señor y paso que se lo haga otro. Y acá viene una parte muy importante. Hay veces que es preferible ponerse colorado en ahora y no verde mañana. ¿Sí? Es decir, yo no se lo haría igual y después me voy a comer la catarata de gritos, amenazas, insultos y todo lo que venga de toda la familia, pero me voy a ir a dormir con la matrícula encima. De la otra manera la estoy poniendo colgada una soguita en la puerta de casa para que alguien se la lleve y no quiero. Entonces, lo mejor que puedes hacer es lo que estás haciendo hoy. Yo no se lo hago. Y la ley te ampara. De hecho, bueno, ahí son los nombres, el artículo 88 de la ley, tiene un decreto reglamentario, el 2047, del año 2011, que dice cómo tienen que ser las actas. Pero lo importante para nosotros es que no lo hacemos. Conclusión, ya la mayoría las dijimos, no solo es un acto médico, al ser un acto médico es un acto que
no solo es científico, por llamarlo biológico, por llamarlo de manera, sino también jurídico, también es social. Nosotros estamos diciendo, no solo decimos que se murió, sino que se murió, no puede ir al cine, no puede casarse, no puede tener novio, sí, qué sé yo, pero bueno, un montón de cosas. El plazo de denuncia de fallecimiento es, en términos prolijos, es hacer el certificado de defunción, que es nuestra denuncia de que ese señor falleció, es de 48 horas. ¿Sí? A partir del óbito, pasado eso son 60 días, pasado los 60 días no lo podemos hacer. No aceptan más como diagnóstico, desde hace varios años, el paro cardiorrespiratorio no traumático, que antes, si no lo poníamos, no lo enterrábamos. Cuando en el año 2011 presentamos el proyecto para que salga esta ley, uno de los legisladores, me acuerdo, me dijo, ¿y por qué no se pone? Dígame, doctor, ¿dónde dice que no se tiene que poner paro cardiorrespiratorio no traumático? Y yo, viste, esos días que está cruzado, le digo, y dígame usted dónde lo dice. Y empezaron todos. La verdad no lo dice en ningún lado. Algún trasnochado en algún momento se le ocurrió que era obligatorio poner paro cardiorrespiratorio y vieron cómo es esto, que arrancamos y le damos para adelante. Nunca apareció un papel que diga que había que poner paro cardiorrespiratorio. De hecho, la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, que es el que estamos usando ahora para poner todos nosotros, para poner el código de enfermedades para las estadísticas vitales de la Argentina y del mundo, no reconoce el paro cardiorrespiratorio no traumático como enfermedad, reconoce sí las historias, reconoce la muerte cerebral, reconoce un montón de situaciones, pero la palabra, es decir, el concepto paro cardiorrespiratorio no traumático fue un invento de las coterías de acá que nos convencieron que era legal y que todos le dimos durante muchos años para adelante. Por lo tanto, si hoy ponemos paro cardiorrespiratorio no traumático, ese certificado viene rechazado. Se pone paro cardíaco. No, se pone, a partir del 2011 la ley permite que pongas el diagnóstico de muerte. Si el paciente se murió en edema agudo de pulmón, ponle el edema agudo de pulmón. Si el paciente le pone un cáncer de pulmón, le pones cáncer de pulmón. O cáncer. Como cáncer final. Claro. O cáncer en estado terminal. Poné la causa real. El tipo tenía una pancreatitis. ¿Y en el feto? ¿Cómo? ¿Y en el feto? ¿De qué se murió el feto? ¿Dónde? Intrauterina. Asfixia intrauterina. No más que eso. Si después cuando lo sacás ves que tenía un desprendimiento de placenta, le podés poner el desprendimiento de placenta. No hay problema. Se pone la causa de muerte. Esto nos llevó a que durante muchos años las estadísticas... A ver, supongamos que ustedes no porque no están en el Ministerio de Salud, pero supongamos que trabajan en la Dirección de Estadística, que es esa gente que está viendo todo nuestro laburo en una sola planilla y piensa que somos vagos. Le poníamos los diagnósticos. Se tomaba el diagnóstico paro cardiorrespiratorio no traumático. Entonces veníamos y decíamos, la República Argentina tiene la primera causa de muerte, la cardiovascular por paro cardiorrespiratorio no traumático. Ajá. ¿Y de qué murió el señor? No tenía sida. O tuberculosis. ¿Y dónde está? No, se murió de paro respiratorio no traumático. Entonces un día, me acuerdo que había un director en la gestión anterior, encargado de compras, que vino un día y dijo, yo no compro más insulina si no hay diabéticos. Claro, entonces dijimos, ¿cómo no hay diabéticos? Vamos a ver las estadísticas de fallecimiento por diabetes. Mientras buscábamos esa que no la encontrábamos, dijo, tampoco voy a comprar antituberculostáticos porque tuberculosis no hay más. Entonces empezamos a buscar la diabetes y no encontramos ninguno. Quiere decir que durante muchos años nosotros consideramos que no tenían mortalidad determinadas patologías. Está bien, es muy loco lo que estoy diciendo, muy tonto, pero si lo miramos frío sobre la letra, el señor tenía razón. Una pregunta. Sí. Del otro lado del certificado, que figuran las tres causas que se repiten en adelante, hay una parte que dice, no me acuerdo bien textual, pero dice el tiempo de evolución de la enfermedad. Sí. A veces yo me he llevado por lo que te dice la gente de la cochería, porque dice que eso en el registro. A veces me ha pasado que en un lugar me dice que ponga, que se ignora, o a veces me dicen que no ponga nada. ¿Qué se hace con eso? Mira, eso fue un invento del registro de las personas que no, tampoco estuvimos muy de acuerdo, pero bueno, marche preso. Yo no puedo saber cuándo le empezó la patología al señor. ¿Entendés? Entonces le estamos poniendo un tiempo estimado.
Y si no quiero poner un tiempo estimado, le pongo se ignora, para no dibujarla más. Pero yo no puedo poner la fecha en que le empezó la patología del señor. Él quiso eso, obviamente. Es decir, todos nosotros nos quejamos del médico que está en el ministerio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo. ¿Cuál es la diferencia? La principal queja es: este tipo está atrás de un escritorio y jamás pisó una guardia. ¿No? Bueno, yo lo maté porque sigo haciendo guardia hasta el día de hoy. Pero les quiero decir, eso es real. Entonces vos agarrá cualquier proyecto de ley y vas a saber quién lo hizo, sabiendo de lo que estaba hablando, y quién lo hizo googleando de lo que está hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? El que hizo eso no tiene nada más pálida idea. Ahora, ¿cómo le explico yo a un legislador? Suponete que, perdón que me voy de mambo, suponete un tema de responsabilidad profesional. El doctor es un clon del doctor, los dos son iguales, son 2 gotas de agua. Y los dos se caen y se rompen la columna, al mismo tiempo, en el mismo lugar y con la misma lesión que le compromete la médula. Pero el doctor le pasó a las 10 de la mañana a una cuadra del hospital italiano de Capital teniendo el plan más caro. Y al doctor le pasó a las 4 de la mañana a 14 cuadras, sin colectivo ni taxi, de la unidad sanitaria de Ingeniero Budge en el partido de Loma de Zamora, límite con la Matanza, sobre el Riachuelo. ¿Yo puedo juzgar ese acto médico, ese diagnosis y terapéutica de la misma manera? No, porque son situaciones iguales en un contexto completamente diferente. Transportado a la pregunta tuya, es ¿cómo le meto en la cabeza a un tipo que quiere certeza en lo que estoy certificando, que yo no le puedo decir nunca a qué hora y de qué día le empezó la enfermedad al paciente? Porque al tipo le dio el pecho, se infartó y se murió. ¿A qué hora empezó el dolor del pecho? A las 7, listo. Hace 3 horas que le empezó la enfermedad. No, porque a lo mejor es un trombo nuevo, sin placa previa, por un problema de hipercoagulabilidad, pero a lo mejor el tipo tiene un 99% de oclusión de arteria, que debe estar como 20 años juntando colesterol. Es decir, esas son las cosas que después ustedes dicen que pérdida de tiempo, nosotros decimos, pero para adentro porque no nos dejan expresarlo, que pérdida de tiempo, y sin embargo la gente que no sabe cómo es esto, le pone el ok y le pone perfecto, a partir de ahora vamos a ver cuándo empezaron todas las enfermedades. ¿Se puede dejar vacío entonces? Lo puedes poner se ignora. Se ignora. Sí. ¿Es necesario poner las 3 causas? No, solamente la primaria. Es aconsejable poner las 3 causas. ¿Por qué? Por una cuestión estadística. Porque los planes de salud se hacen sobre estadísticas. Don Averián, que es el padre de la calidad, siempre decía: a Dios le creo, todo lo demás que me muestren algún dato. Porque muchas empresas fúnebres no quieren retirar el cadáver porque dicen que en el registro civil no se lo van a aceptar. Lo que pasa es que ahí tenés otro problema, porque la empresa fúnebre, vuelvo a repetir, no es un partícipe necesario en todo esto. Es decir, exprimir la ley, en ningún lado habla de la empresa de bombas fúnebres. Hemos discutido bastante Claro. con las empresas fúnebres. Es decir, de la misma manera, ahora te voy a mostrar una diapositiva de cómo es el rechazo del registro civil y nadie te lo trae, porque el tipo no quiere perder el tiempo de ir al registro civil. Ahora muchas veces viene con el Es rechazo. que si ahora no lo traen, yo no le cambio el certificado. Vienen con el rechazo, sí. Por eso, vieron que ustedes nos rinden los certificados de función usados, se van al registro civil, pero los certificados de función anulados de los hospitales públicos vienen a mis manos, de las instituciones privadas van a FECLIVA y FEMEVA, de los médicos del consultorio van directamente al registro civil. Vieron que ustedes los rinden anulados a fin de mes. Hoy no se los toman si no tienen el rechazo. Así que no acepten que la cochería les diga: esto está mal, te lo dejo acá. No. Tienen que venir con el rechazo al registro civil, si no a fin de año, cuando ustedes lo van a entregar, tienen que ustedes hacer una nota justificando por qué le falta el rechazo del registro civil. Perdón. Solo a modo de charla, algunas dudas que nos han preguntado en los diferentes cursos y que en las diferentes charlas, y que algunas las digo. ¿Cómo hacer un certificado de función cuando... A ver, nosotros
tenemos un paciente que se nos muere y el médico dice, che, vamos a hacer la autopsia. Listo, lo llevamos y le empezamos a hacer la autopsia. Me ha pasado a mí. Estamos abriendo el tipo que se murió de un tromboembolismo pulmonar, todo bien, lo abrimos, ¿sí? Sacamos el corazón, abrimos la pulmonar y encontramos el catéter de la subclavia que se había desprendido y estaba hecho un rulo enroscado alrededor de la válvula pulmonar. Entonces, esa autopsia deja de ser una autopsia médica, la causa de muerte deja de ser natural, porque naturalmente no tenemos catéteres enrollados dentro del corazón, se hace un acta donde se dice que se hizo la autopsia, que se sacó el corazón, que se sacó el pulmón. ¿Por qué? Porque el médico forense que lo recibe un cadáver, entonces lo abre y dice, en este cadáver falta el corazón, los pulmones, todo eso, y nos ha pasado que el familiar dijo, entonces hubo un tráfico de órganos, pasó en el hospital de Mercedes, le robaron los órganos. No, los órganos se los sacamos cuando hicimos autopsia. No, porque acá no están. Y bueno, causa judicial, un despelote, colegio médico poniendo plata, nosotros defendiendo al colega, pagando las costas del juicio y toda la milonga, por una cosa que era un error de tipo administrativo. Nadie se tomó el labor, dijo, se suspende autopsia, se remite el paciente al cuerpo médico, a la policía científica de Mercedes. Y no notaron que le había sacado todo lo de adentro. De hecho, el médico forense, que es un asesor de la justicia, tiene que decir cuál es la causa de muerte. Y si soy yo, que soy un jodido, y entra un paciente que no tiene órganos adentro, determino que la causa de muerte es la falta de órganos. Yo no me la voy a jugar por otro. ¿Cómo hacer cuando el paciente es de extranjero? Ahí tenemos un problema, ¿sí? Claro. Si el paciente tiene documento de un país limítrofe, el registro lo acepta siempre y cuando el paciente, un paciente que ingresa de un país limítrofe con su documento de identidad tiene una visa automática de 90 días. Quiere decir que si pasaron 90 días entre el ingreso de la persona al país y la fecha de fallecimiento, el registro civil acepta el documento extranjero como documento válido para certificar la muerte. Pero nosotros nunca sabemos cuándo el señor ingresó. Eso iba a preguntar, si es una cédula paraguaya, no Claro, es un nosotros pasaporte. nunca sabemos cuándo el paciente ingresó. Antes que me olvide, país limítrofe 90 días, país no limítrofe 60 días. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los hospitales, todas las instituciones, y ustedes lo pueden bajar por internet, el registro civil tiene un formulario que lleva número 24, que es el registro dactiloscópico. Antes lo hacía la poli, hoy lo tendríamos que hacer nosotros. Pero insisto, entre quedarme con el muerto en casa y enchastrarme los dedos con tinta, yo me lo enchastro. Le tomamos las huellas, lo abrochamos, y ese es el documento del paciente. La huella del formulario 24. ¿Y cómo se pone el nombre? ¿Y los datos? ¿NN, fichas dactilares o...? NN, o si dijo que se llama Jorge Lucero, ponele Jorge Lucero. Lo que no tenés que poner es NN o Jorge Lucero porque el certificado es para una persona. Si es NN o es Jorge Lucero, son dos personas. NN, fichas dactilares, ¿o no se refiere? NN, fichas Y donde dactilares. dice el número de documento, ficha dactiloscópica, ficha DAC o FD. Lo abrochas y ese es el documento. Y acá viene un gran problema. Las instituciones con internación. Porque ustedes ese problema, atendiendo al paciente en consultorio, no lo van a tener. Pero muchas veces nosotros internamos, y más en los hospitales que en las clínicas, internamos a la persona y nadie se ocupa de tomarle las huellas, ni de pedirle el documento. Y 2 meses después el señor se murió. Y empezamos a buscar la huella por abajo de la tierra, de cielo y tierra. Y tenemos que ir a la morgue, sacarlo del home, de la heladera, muy feito. Entonces, moraleja, ahora te voy a mostrar, hay una resolución obligatoria que dice que todo paciente que ingresa a un lugar de internación, si no tiene documento, hay que tomar la ficha dactiloscópica. Perdón, Sí. no entendí, o sea, si entra con una cédula de otro país, ¿no se le puede poner el nombre que tiene y las huellas dactilares? Sí. Ah, Por eso, no, perdón, no NN, o le pones el nombre. Lo que no Le pongo puedes el poner nombre y es la huella. NN o fulano de tal. Las dos cosas no van, una sola. Si el paciente se encuentra en tránsito, es lo que hablábamos, eso. Si el paciente nos demuestra que está acá
hace 90 días proveniendo de un país limítrofe, 60 de un país no limítrofe, se llama paciente en tránsito, se lo podemos hacer con el documento que tenga, o el pasaporte. En la parte donde dice el sexo, nace con sexo ambiguo. ¿Qué le ponemos? No. Uno de dos. Si después la familia quiere hacer un ADN y dice que Cachito es Cachita, lo modificará en el registro civil. Nosotros tenemos que poner el sexo preponderante. Y si no tiene sexo preponderante, ponerle el que quieras. Y una pregunta, porque ahora hay un caso en Mendoza de un documento que se pidió sin sexo. Sí. ¿Cómo lo ponemos en el certificado de función? Ya solicitamos un amparo a nivel nación. Porque te exigen ponerle un sexo, Claro. pero el documento sale sin sexo. Por eso, a ver, es una medida muy garantista, muy linda, muy... que modernos que somos. ¿Sirve? No, nos complica. Entonces Nación hizo un amparo diciendo que no, que el tipo tiene que tener un documento donde se determine su sexo. ¿Por qué? Porque la ley de documentación, la 14494, que es la ley de identidad de las personas, la República Argentina dice que tiene que tener el nombre, el sexo, la última dirección y una identificación, y nosotros lo tenemos que, nosotros no, la parte de identificación, el registro de la persona o el que sea, le tiene que asignar un número, pero el sexo es obligatorio. El sexo es obligatorio. Hemos tenido problemas con los cambios de sexo. En la segunda página dice sexo fenotípico. Claro, por eso pedimos en su momento poner 2 veces el sexo. Uno era el sexo real y otro era el sexo civil. O sea, el fenotípico y el civil. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me cambie el sexo mañana. Entonces, pero no me opere. ¿Sí? La ley lo permite. Yo no quiero ser Jorge, quiero ser Jorgelina. Pero no me voy a operar, me quedo con todo ahí abajo. Entonces, el día que me muero, ¿Qué pasa? ¿Qué va en el certificado? el que está en el documento, como sexo civil y masculino, si en mi caso, en el sexo fenotípico. En el otro lado. Exactamente. Por eso están los 2 sexos, porque ¿se acuerdan la frase nunca pasa nada? Bueno, hay 18.000 cambios de sexo en la provincia de Buenos Aires. O sea que en algún momento alguno nos va a tocar. Nosotros tuvimos un caso de un paciente trans con documento masculino que tuvo un bebé la semana pasada. Claro, o un paciente con sexo femenino. ¿Tenés una filmación del parto? Un paciente de sexo femenino que fallece de un cáncer de próstata. Chicos, vamos que si no nos van a echar. ¿Me queda mucho? 5 minutos. Esto es lo que les decía, chicos. Esto es lo que les decía. Hay una resolución, es la 2221, es del año 2011. No podemos tener internado a ningún paciente que no esté identificado. O tiene DNI o le tomamos la huella. La planilla 24 es esta. De un lado van todos los datos que el paciente tenemos del paciente, si tiene tatuajes, si tiene piercing, si cómo dice que se llama, qué edad más o menos tiene, y del lado de atrás los 10 deditos. Eso se manda por mail a PERDES, personas desaparecidas, que no están desaparecidos porque los tenemos nosotros, pero es el lugar donde todo esto se nuclea, pertenece al Ministerio de Seguridad, lo mandamos ahí y a partir de ahí, ustedes piensen esto. Yo no puedo administrativamente comprarle una prótesis a una persona que no sé quién es. Esa persona no puede donar órganos, tengo entendido, si no sabemos quién es. A esa persona no le puedo pagar un subsidio, ni lo puedo derivar a otro hospital. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo reidentifico por medio de sus huellas con esta ficha. Y ahí sale para adelante y sacamos todo. Y que terminado el certificado de defunción se transforma en esto. Esto es un acta de defunción, la constatación de que esa persona no está más en la República Argentina y la emite el registro civil. Nosotros en esa ni figuramos. Este es el libro de morgue que todas las instituciones tienen obligación de tenerla. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos la defunción, la primera olea la van a pegar, el morguero la va a pegar ahí arriba donde dice olea de seguridad, se llenan los datos de dónde está el nombre del paciente, el sexo y si lo tenemos identificado el número de DNI o lo que sea, y se firma. La actuación médica es desde acá hasta acá. Todo lo demás es tramitación administrativa.
quién se lo lleva, quién lo reconoce, no nos interesa. Este libro está legitimado, es oficial, es la resolución 8221 del Ministerio, es obligatorio para su uso en cualquier institución asistencial. No así para los fallecidos en domicilio. Pero si el paciente, si el cadáver nos ingresa al hospital, lo tenemos que ingresar. Es un libro, es el libro de entrada y salida de la morgue. Esto es lo que yo le decía que entrega el certificado de función, que entrega el registro civil. ¿Ven? Acá dice, paciente Fulgencio con ficha dactiloscópica, la firma del médico no coincide con el registro obrante en esta institución. Falta firma del autorizante en no sé qué, rehacer. Entonces nosotros anulamos el certificado de función, le abrochamos esta planilla para anularlo y podemos hacer uno nuevo. Si no lo hacemos, y viene el de la cochería, nos dice anula este y dame otro, cuando vamos a fin de año a entregar el certificado de función para que nos den uno nuevo, nos van a hacer escribir 14 hojas de por qué lo hicimos sin autorización del registro. Esto es otro tema. Les muestro el mail que les está mandando el círculo, el registro de las personas y terminamos. El registro de las personas está mandando este mail a todos los profesionales de la provincia de Buenos Aires. Ya lo van a recibir, si no, se los muestro. La primera parte, presentan el certificado de función, lo muestran, dicen que certificado de función nuevo, la letra, la hoja 2. Retiro, distribución, estadística, todo eso no se modifica, lo tienen que seguir yendo a retirar al registro civil como iban hasta ahora, salvo que sean instituciones hospitalarias que van al Ministerio de Salud, o instituciones sanatoriales que van a FEMEVA, FICLIB o la asociación a la que estén adheridas. ¿Qué hacer en caso de desaparición, destrucción, la letra? Esto es exactamente igual que la ley anterior, no tiene ningún tipo de modificación. Las modificaciones nuevas son la ley autoadhesiva, como les dije, tiene más medidas de seguridad. La huella dígito pulgar derecha, que era de carácter voluntaria antes, se transforma en obligatoria, y se sacó lo de pueblos originarios y se agregó lo de muerte en la vía por trauma en accidente y enfermedad infectocontagiosa. En realidad, esto habla de la seriedad del proyecto, y que me perdonen si alguno de ustedes trabaja en el registro. Esto ya estaba en el anterior. Acá tendría que decir accidente en la vía pública, pero bueno, se equivocaron y le pusieron enfermedad infectocontagiosa. El problema por el cual tenemos todos que trabajar, muchachos, es la última hoja, que es la responsabilidad de la identificación de la persona. Nosotros le vamos a decir lo que va a hacer el Ministerio de Salud, lo que le vamos a sugerir a los colegios médicos que compartan con nosotros y lo que les aconsejo como médico legista que hagan en su práctica diaria. El certificado de función, le pedimos el DNI a la persona y si no tiene DNI que lo identifique Mandrake. ¿Por qué? Porque acá dice que si no cuentan con el documento nacional de identidad, debemos conseguir 2 testigos que acrediten la identidad de la persona. ¿Alguno tiene ganas de salir a buscar 2 testigos? No. Y la segunda cosa, se quieren exponer a que, por ejemplo, se muere el gordo Valor y venga la Garza Sosa y otro gormista a decir yo lo conocía. Yo no les aconsejo que lo hagan. Entonces, eso, ya lo objetamos. Esto tenemos la tranquilidad que no estamos obligados a hacerlo, porque todo lo que está acá para abajo no está dentro de la ley, está en una disposición. Por lo tanto, si no está dentro de la ley, no estoy obligado a cumplirlo. Entonces, no consigan testigos, no confíen en cualquier método alternativo de identificación, como dice ahí abajo, el señor tiene el carnet de Boca Juniors, certificado de club laborista, no, nada de eso. Si no tiene DNI, para mí es NN. Total, lo único que tengo que hacer es tomar las huellas digitales. Y por favor, y por supuesto, no se hagan responsables de la identificación por las pertenencias del paciente. ¿Qué significa esto? Acá está fulano de tal que tenía una remera roja y un pantalón azul. Sí, es Cachito. Ponle Cachito en el certificado. Olvídenlo. Acuérdense de Esperando la carroza. Que se reconoció por los zapatos y después resultó que no era muerto.
Estas tres cosas que están ahí abajo, les pido encarecidamente que se olviden. No las hagan certificar. Si no tienen DNI, tiene huella dactiloscópica. Si no, es un problema judicial. ¿Listo? ¿Liberado? Bueno.